Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya está la terna de aspirantes. Incluyen a Nacheli Ramírez, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Paulina Hernández de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, etcétera, y a Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué, senadora Andrea? Pues mira, es una decisión que ha tomado la Comisión de Justicia en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué opinas del tú? Senado de la República. Me parece que es una terna integrada por mujeres preparadas que emanan de la lucha, que emanan de los movimientos sociales. Una mujer joven que me alegra ver en esa lista, Paulina, representante de una entidad federativa distinta a la de la Ciudad de México, como un poco peleando en contra de este centralismo que se ha venido dando desde hace muchas décadas en nuestro país y que poco a poco se va transformando. Me parece que será una decisión del Pleno. Los tres perfiles me parecen muy buenos. Nosotras y nosotros como senadores de la República les podemos decir, y yo como representante de la mayoría, que tomaremos una decisión responsable basada en la idoneidad de las candidatas, en su preparación y en su plan de trabajo, que es fundamental para los años que vengan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ya hay un antecedente particularmente de Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Es decir, sí sorprende que esté incluida en la terna. Pues, no? A ver, primero déjame decirte, lo peor que se vivió en el Senado anterior, aquí está Claudia Anaya, que lo vivió, es la elección de la señora Piedra. Se robaron 2 votos y ahí está el video de cómo para hacer la presidenta de la CNDH Morena tuvo que robarse 2 votos. Mira, en el Senado se había vivido de todo. Nunca habían llegado a ese extremo los señores viviendo de Morena. Sí, bueno, y cada vez, digamos, se van. La sorpresa nunca acaba. Para robarse 2 votos y ponerla, ella tuvo que pagar. ¿Cómo le pagó al gobierno anterior? Siendo sumisa, estando callada, no haciendo recomendaciones al gobierno. Por naturaleza, las comisiones de derechos humanos tienen que ser incómodas al régimen, al que sea. Sí, por naturaleza. Esta señora fue la más cómoda. Que esté ahora en la terna es una muestra terrible de que la señora Sheinbaum va a seguir los mismos pasos que López Obrador. Y la presidenta de México debería tener su propia manera de conducir este país. Que esté en la terna demuestra que si Rosario Piedra tiene posibilidades de ser presidenta de la CNDH, este gobierno no es sino una copia del gobierno anterior, que por cierto, en términos de derechos humanos, está totalmente reprobado. ¿De parte de quién, senadora? ¿De parte de quién viene esta candidatura de Piedra Ibarra? Yo desprecio la lucha histórica que dio la señora Rosario Ibarra. La que la desprecia es su hija. Ajá. La que la desprecia es su hija, porque finalmente ella fue la que llegó y se desprendió de este combate, control que se debe de hacer a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y lo digo con toda responsabilidad porque ella tenía la obligación histórica de presentar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma secundaria a la ley de la Guardia Nacional, en donde se cambiaba de mando al mando civil por un mando militar. Ella tenía la posibilidad de hacerlo, según las facultades que le proporciona el 105 constitucional, y no lo hizo. Y era parte de una lucha histórica que ella despreció, la de ella y la de su madre. Entonces yo no entiendo qué demonios está haciendo en la terna. Estoy en contra, de hecho ahorita voy a ir a la comisión a votar en contra porque pues no se tomaron en cuenta las cédulas de votación, no se tomaron en cuenta los indicadores que estuvieron proponiendo las organizaciones de la sociedad civil. Simple y sencillamente se la sacaron de la manga a los compañeros de Morena con su mega mayoría, y así es como dicen que van a actuar con responsabilidad, imponiendo a los peores perfiles en los únicos cargos que nos quedan como instituciones autónomas, porque ahí viene la reforma para disolver 7 organismos autónomos, queda la CNDH, pero si queda con personas como Rosario, pues para mí está disuelta. Ya le dijo Claudia Anaya que si es por dinero ella le da su sueldo. Yo ya le dije a Claudia Anaya que también le doy mi sueldo. Que se retire, si es por eso. ¿Que se retire? Sí, que se retire. O sea, si la votan en el Senado y no si ella gana, me habla ahorita y me dice, yo me salgo de la terna, yo le deposito. Señora, sálgase. Y yo te ayudo al depósito. Ayúdele a México. ¿Qué tal, Andrea? No, yo no coincido, ¿no? Hay en la historia de México titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han hecho muchas vergüenzas, ¿no? Y que han solapado gobiernos completamente violentos, a la que encabezaban Andrea, estados. Por Dios, a ver, es impresionante. No. Una cosa es el estado de excepción,
de facto que impulsaron presidentes como Felipe Calderón, y no lo digo La yo, lo dice tu propio dirigente nacional, Marco La Cortés. Militarización constitucional. Y además sí lo digo yo también como Piedra habitante de Ciudad Juárez, en eso. donde sí encabezaban estados en donde nunca se defendieron los derechos humanos. En ese entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos no denunció ningún tipo de abuso de parte de la autoridad. Nos tenían a 0 desaparecidos en el estado de Chihuahua, según una serie de informes que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que se han hecho cosas diferentes. Por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, en lo sucedido en 2022, el 1 de enero, en el Cerezo Centro Estatal de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, y lo sucedido en el Jueves Negro, recordarán ustedes, en ese mismo Cerezo, ya contaban con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se hablaba de un autogobierno en este Centro Estatal de Reinserción Social. Antes de la llegada de Rosario Piedra, eso todavía en los centros estatales de reinserción social hay que transformarlo, pero ya contaban con recomendaciones de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de sus visitadurías. Antes de la llegada de Rosario, eso era imposible. O sea, sí se ha transformado. Andrea, ciertamente. A ver, ¿por qué en mucho tuvimos que acudir a los centros internacionales, a la Corte Penal o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues sí, justamente porque nuestros institutos no estaban funcionando correctamente. No, hay que transformar los centros estatales de reinserción social. Hay que decirlo, pero yo no puedo hacinamiento. yo no puedo decir. Pero antes de Rosario no había habido una sola recomendación en esa materia. Es una pregunta. Pero no funcionaban, y coincido contigo que por eso tuvimos que acudir a los organismos internacionales. Pero hay recomendaciones dentro del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeció 5 años la y la propia señora Rosario. Piedra no hizo nada. Anteriormente. La audiencia los puede. ¿Te parece bien? Voy a terminar con esta pregunta que te plantea ¿Te parece Kenia? una buena presidenta de la CNDH, la señora Piedra? Pues mira, me parece que ha ¿Sí o no? transformado No, la es muy Comisión fácil, Nacional sí. de Derechos Humanos. ¿Pero qué? ¿En qué? O sea, es ¿Cortes de carne en su completamente refrigerador? distinto, es Ni completamente siquiera ¿Quién distinto. apoyar la militarización? La ¿En qué? función Subordinarse de Rosario al es régimen. completamente distinta No, es a una la de vergüenza. extitulares. ¿Por qué interrumpo tanto? Porque Adelante, son, no, de pronto me adelante. aluden No, tú las dos, interrumpe, esto es y un entonces debate, me parece importante decirlo. Es una función distinta a la que habían encabezado extitulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí hay nuevos informes. Todos. Me parece que Todos es el los momento, consejeros, es el por momento, vergüenza. ahora que van a desfilar Bien. las Tampoco tres, terminamos, por es el favor. momento de entrevistarnos con las tres y nosotras Mira, poner es muy temas claro. en sus planes de Rosario acción. Nos Piedra vamos. Exigir es nosotras el planes de rostro de acción. Morena, Bien. ineficiente, corrupta. Yo no estoy diciendo que Nos una vamos. u otra vaya a ganar, simplemente que vamos a tomar una decisión Yo responsable en la pienso mayoría en del Senado de la Es República. Gracias. corrupción aceptar un cargo Andrea para el Chávez, que no estás gracias. capacitada. Muchísimas Gracias, Claudia. Gracias, Gracias, Azucena, Kenia. Andrea, Kenia. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles y regresamos con un resumen. Estás